y nosotros somos, vamos a decir, la esperanza, ¿verdad?, que ellos pueden tener para cambiar de vida. Otra cosa también que quería decir, sería bueno, como estaba hablando nuestro general Juan Carlos Mendoza, que si el señor hubiera desembolsado, ¿verdad?, los recursos, hubieran estado allá en España, dando ayudas allá en Valencia. Y creo también creo que sería sumamente importante que nosotros como generales, ¿verdad?, que tenemos un alto rango en la capellanía, que saquemos un tiempo también para que podamos hacer algún curso de inglés, porque el inglés es un idioma que es prácticamente universal, que uno puede viajar a cualquier país del mundo y puede comunicarse con ese idioma con facilidad. Es o sea, como un consejo para que podamos así tener una mejor también representación en cualquier nación que uno pueda ir. Gracias, mi general. Gracias, Johan. Dice Samuel Quiñones, dice, Dios les bendiga, tengo una consulta porque el tema de estos movimientos LGTB es tan importante. Hay códigos internacionales para tratar estos temas porque sabemos que todo se rige a la ley y código. Claro, siempre dando el mensaje de amor. Obvio, mire, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de personas, como todo tipo de personas, porque es que no podemos entrar en un momento de discriminación. Ojo, todos necesitan de Dios. Todos los que están fuera de la iglesia de Cristo necesitan de Dios. Tengan problemas sexuales, tengan problemas de alcohol, todos tienen un problema y es una rotura en el alma que no se va a tratar con un psicólogo normal. Este problema lo tratamos de rodillas delante del trono, delante del altar. Si este problema no se trata en el altar, vamos a fallar en conquistar un tipo de personas como esta. Obviamente, como dice el general Samuel y como dice Johan, debe haber en la iglesia un hombre profesional a la altura que trate estos temas, para no ir nosotros a incurrir en errores y acabar de ahondar en las roturas que esta persona pueda tener. Es de mucho tacto y es de mucha madurez y es de mucha sapiencia tratar este tema. Siga. General Juan Carlos, lo que pasa es que quiero aportar, pero no, se me bloqueó el celular y no me da para levantar la mano para que me dé ahora la palabra, por favor. Bueno, señora, con mucho gusto. General Francis, que está levantando la mano, y sigue la general que acabó de hablar, Ofelia. General Francis. Bueno, entonces, Ofelia, démosle la palabra a la general Ofelia y vamos a cerrar este ciclo de preguntas. Mi general, está Laura también y está Francis Mena, que hace ratito, de hecho, Francis ha querido hablar, ¿no? General Ofelia, dele la palabra a la señora Francis, por favor. Con muchísimo gusto. Adelante, general Francis Mena. Dice que está sin micrófono. Dice que no tiene micrófono. Pues adelante a la general Laura Rueda. Adelante, general Laura Rueda. Muy buenas noches, permiso para hablar. Bueno, pienso que no es tanto solamente hablar del grupo de LGTBI, sino que cada uno de nosotros vamos a tratar con personas y cada uno tiene su historia y cada uno es delicado. Entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros, escuchar, tener no solamente las bases
psicológicas, sino también tener mucho de nosotros de Dios, ¿sí? Porque esto es una actitud y un trabajo de mucho amor, de mucha comprensión, de no juzgar y de haber sanado inicialmente nosotros, porque tenemos muchos prejuicios, a veces tenemos muchos temores, muchos miedos y cosas que nosotros mismos no hemos vencido. Entonces, pienso que antes de pensar cómo vamos a trabajar con los demás, tenemos que hacer una sanación y saber cómo vamos a trabajar nosotros con ellos. No mirar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cada historia y cada ser humano es tan complejo y tan individual que sus historias son únicas. Y es el momento preciso donde nosotros podemos hacer el clic con ellos, o sea, saber cómo dirigirnos, mostrar el amor, el respeto, la comprensión y sobre todo no juzgar. Para mí es lo más importante. Gracias. Gracias por su aporte, excelente aporte. Siga, General Félix. Adelante, General José Luis Cartagena. Adelante. General José Luis Cartagena, adelante. General Félix, démosle la palabra a la General Ofelia, por favor. Adelante, General Ofelia. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra, aportando sobre lo que dice nuestra compañera anterior. Hay algo. Nosotros, los que estamos haciendo esta capacitación, nos une un fin común. Es la fe y el amor hacia el otro. Tenemos que partir de ahí. Nosotros tenemos que determinar un modelo de intervención con el cual vamos a trabajar. Por la experiencia que tengo del trabajo, en mi trabajo psicosocial, con habitantes de la calle, con población LGTBIQ+, puntos suspensivos, porque hasta allá va la población en Colombia, con niñez vulnerable, con consumidores y con diferentes tipos de violencias. Algo les digo inicialmente. Normalmente, la mayoría de personas que están viviendo este tipo de situaciones, lo primero que no quieren escuchar es hablar de Dios. Muchas veces uno necesita necesariamente enseñar es con el ejemplo. Cuando ven el buen trato, cuando ven que uno los incluye, una sola mirada, el solo hecho de sonreírles, eso disminuye la tensión en una persona que está viviendo este tipo de problemáticas. Una cosa es reunirnos nosotros, que la tenemos clara. Otra cosa es llegar uno a la comunidad, cualquier tipo de comunidad, porque de toda vamos a encontrar. Cada persona tiene una historia, y lo decía la compañera que habló anteriormente. Entonces, nosotros sí tenemos que necesariamente primero tocar nuestro corazón, cómo estamos. Esto no es tema de intereses, ni económicos, ni políticos, es netamente social y espiritual. Esta capacitación que nos están dando es para fortalecernos a nosotros espiritualmente, para poder llegar al otro. Y una de las recomendaciones o propuestas pues que yo hago es que también, y ojalá me permitan en algún momento formar parte de esta capacitación, porque acá en Colombia nosotros hemos trabajado con los centros de escucha, y los centros de escucha abordan todo tipo de problemática. Y créanme que si nosotros logramos llegar a la comunidad ya fortalecidos, llegamos pegando duro. ¿Por qué? Porque es que no es tan fácil llegar a la gente a tocarle este tema y decirle, mire, Dios te ama. Lo primero que te van a contestar, se los digo por 24 años de experiencia de trabajar con habitantes de calle y todo eso, si me amara, no me estaría pasando lo que me pasó. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer todo el ejercicio de la escucha.
General Juan Carlos, yo ojalá y me permita en uno de las capacitaciones manejar el modelo de intervención, centros de escucha, y como aporte sirve para trabajarlo con todo tipo de personas, y para mí sería un honor poder compartir mi experiencia mediante el modelo ECO2 que se llama, para poder que los compañeros tengan una idea de cómo es que se llega a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, general Ofelia, muchas gracias por su aporte. Bueno, mi general Félix, 2 personas más y continuamos. No sé si el general administrativo está conectado, están pidiendo el link de asistencia, por favor. Mi general, las personas que tienen la mano levantada, recuerde que el general José Luis Cartagena le llamamos y parece que tiene problemas con el micrófono. El general Francis Mena, igual parece ser que tiene micrófono. Hola. Adelante. Muy buenas noches para todos los ministros, generales, capellanes de todo el mundo. Desde acá, desde Bolivia, un saludo, un abrazo muy fuerte, muy caluroso. Estaba escuchando referente a cómo llevar el evangelio a los grupos étnicos. Yo no tengo ninguna profesión como contador o administrador de empresas, ni nada parecido, no. Simplemente tengo un bachillerato. Por la gracia del Señor, estuve estudiando en un seminario teológico y algunos otros estudios más que he hecho en la vida cristiana. Y he trabajado como unos 12 años en la obra misionera. Acá en Bolivia, bueno, más propiamente en Beni, donde yo estoy, el departamento Beni, hay como 5 grupos étnicos. Están los chacobos, están los pacaguaras, están los cejas, están los chimanes y los cabineños. Mi pregunta es esta, mi general. Para llegar a estos grupos, ¿es necesario tener principio de aprendizaje de su lengua para hablar con ellos? ¿Qué posibilidad habría, no, de prepararse, de prepararnos en hablar el dialecto de ellos para poder llegar a ellos? Porque yo he llegado a estos grupos y necesariamente no todos hablan el español, castellano decimos nosotros, ¿no? Hay la mayoría habla su lengua, su dialecto, y siempre nos acercamos a alguien que domina el castellano y le pedimos por favor, porque no es creyente, no es un seguidor de Jesucristo, entonces cuesta para eso, ¿no? La pregunta es, ¿cómo llegaríamos a estas personas si tendríamos una capacitación, si así llegara el momento que sucedan estas cosas, o podemos llegar a la graduación y luego ya salir a hacer este trabajo? Esa es mi pregunta, general. Gracias, general José Luis Cartagena. Bueno, antes de responderle, el general Elvis Tenorio Quintero, general de la Comandancia Administrativa, acaba de escribir en la pizarra, faltando 10 minutos, para terminar, envía el link de asistencia. Le respondo, general Luis Cartagena. En mi nación tenemos la misma problemática. Creo que en sala está la gobernadora Mary Fernández, gobernadora de uno de los cabildos de Colombia. Es menester de cada nación y de cada pastor o de cada individuo preocuparse si es posible aprender el dialecto de ciertas culturas indígenas, o bien tener un hombre que sepa hablar su idioma para llegarles a ellos con mayor prontitud y con mayor certeza. Lo hablo por experiencia propia. Cada vez que yo voy a predicar aquí en Colombia a una parte de indígenas, el esposo, el general Luis Carlos, que está conectado, él habla la lengua de ellos. Y yo le pido el favor siempre de que ore en su lengua o de que diga unas palabras en su lengua, y eso nos ha dado
mayor cobertura, mayor amplitud en poderles llegar a ellos. A mí no me escuchan, porque no soy de su raza, pero a él lo escuchan porque habla en su lengua. Eso, mi amado pastor José Luis Cartagena, es un punto muy importante que tratar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un negro le hable a un indígena a que un indígena le hable a un indígena de Cristo. No es lo mismo que un indígena le hable a un negro de Cristo a que un negro le hable a un negro de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, allí es bueno que en cada nación los pastores se preocupen por defender o promover la restauración de la lengua indígena que esté dentro de su propio territorio con el fin de llegarle a estas etnias o a estas culturas. Gracias, pastor. Muchas gracias, mi general. Gracias por la respuesta, ¿no? En el tema, en el caso de los chacobos, no tengo tanto problema porque yo salí de por ahí, ¿no? Cerca de ese grupo étnico. Yo nací en el campo, justamente cerca del pueblo de ellos y conozco algunas palabras, ¿no? Muchas gracias. Entonces, vamos a tomar en cuenta y bueno, buscar la manera, ¿no? Cómo obtener algún diccionario bilingüe para poder aprender la lengua de ellos. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. En nuestra nación hemos estado hablando con la gobernadora y con uno de los pastores de los cabildos, promover la restauración de la lengua autóctona de ellos para poder llegarles con mayor facilidad. Bueno, mi general Félix Rodríguez, yo creo, no sé si el general administrativo José Benito Quiñones está en sala. Quisiera saber si está en sala. Entonces pasamos. Aquí estoy en sala. Va su cámara, no lo veo, general Benito. Yo la tengo abierta. Épale, ahora sí lo veo. Bueno, estuvimos hablando, ya que veo que estuvo en toda la intervención, estuvimos hablando de la parte étnica de la capellanía. Estuvimos hablando de llegarle a las diferentes culturas, a las diferentes razas, sin distingo de credo. General operativo, es usted tan amable de hablar acerca de la visión, porque lo que sustenta todo, ojo, lo que sustenta la misión no es la misión, lo que sustenta la misión es la visión. Por eso no quise tocar el tema antes, porque para poder llegar a las diferentes culturas es necesario tener una visión amplia de lo que vamos a hacer y el único que da la visión es Dios. General Quiñones, bien pueda siga. Gracias, mi general Juan Carlos. Para mí es un honor. Una de las dificultades que por los años 90 observábamos los misioneros, en los años 90 estuve en cierto país colaborando con talleres hacia los pastores misioneros y conocimos ciertas áreas de Coicón. Y una tarde me recuerdo tanto de un pastor mexicano que lloraba él. Y él decía, nuestros hermanos misioneros vinieron a nosotros, rompieron nuestra cultura, nos dejaron sin cultura y por la falta de nuestra cultura nos volvimos enemigos de nuestra raza y no tenemos herramienta para predicar. Cuando hablamos de la visión que manejamos en Caguán, es una visión celestial. Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Cuando hablamos de la visión, hablamos que cada capellán es responsable. Para mí, cuando hablo de visión, hablo de dos cosas que no se pueden separar. Hablo de la fe y hablo del amor. Gálatas 5:6 dice, la fe que obra por el amor. La fe es de gran importancia, pero sin el amor no funciona. Entonces, cuando hablamos de la visión que nosotros manejamos en la capellanía, hablamos de poder llegar
amar, amar. Dios me permitió viajar mucho con el Evangelio, muchísimo. Llegué a cierta nación, me recogieron en el aeropuerto, me llevaron a una casa y una mamá me dijo, profeta, mi hija es lesbiana, golpéela con la palabra. Ellos se fueron, me quedé en la casa hablando con la joven y cuando comencé a hablar con ella, porque aquí hay que tener visión clara, cuando comencé a hablar con ella, pude ver y entender dos cosas de este tipo de personas, ¿cierto? El primer paso es, más allá de las heridas, es que ellos tienen un conflicto con Dios. Y el conflicto con Dios es que Dios no aprueba su condición de vida. Y Dios, por ende, los entregó a una mente reprobada. Reprobada. Que lo que ellos hacen, no lo hacen con una conciencia tal de entenderlo, porque su mente está reprobada para hacer tal cosa. Y es aquí donde entra la visión clara del Señor. Mientras esta chica me hablaba y me decía, profeta, condéneme, hábleme, dígame que me voy al infierno como todos los predicadores. La miré y le dije, yo no he venido a condenarte, ni Dios te va a condenar. Digo, el pecador se condena solo. Entonces comencé a entender que la visión que ellos tienen hacia Dios es porque Dios los entregó a ese tipo de mente. Pero la visión de Dios hacia ellos, Dios la manifiesta a través de nosotros. El primer paso de ellos, de usted hacia ellos, es amarlo sin límite. Mire, esta gente tiene algo que yo me he quedado sorprendido. Es que es una gente con una calidad de ayuda entre ellos y de ayuda al prójimo. Entonces, cuando hablamos de nuestra visión, hablamos de poder llegar, de poder manifestar el amor. Cuando Pablo entiende la visión celestial y dice, yo no fui rebelde, oh rey, a la visión celestial, Pablo termina hablando y diciendo que él ha adquirido una deuda a judíos y a gentiles. Quiero que entendamos esta verdad. Usted, por causa de ser ministro, es un deudor ante el pecador de llevarle un mensaje de compasión, de amor, de bondad, no de acusarlo. Nosotros hemos salido del evangelio de los 80, un evangelio muy acusador, demasiadamente frontal, pero sin una esencia de compasión. Entonces, cuando yo entiendo que la visión de Dios es llegarse a ellos y que yo tengo una deuda con los judíos y con los gentiles, cual sean estos, son pecadores. Entonces, cuando hablamos de la visión, entonces debemos entender verdades. Y una de las verdades eternas es que la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, en la cruz, perdonando a los hombres y no tomándole en cuenta ese pecado. Ese pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. El problema ya no es Dios, el problema somos nosotros. Entonces, cuando hablamos de la visión, trato de redundar en la visión, hablamos, para mí, una expresión de amor total.
para llegar a esta humanidad. Estoy hablando de esta joven, una gran profesional. Una noche me dijo, profeta, ¿lo puedo invitar a cenar? Yo, claro, le digo, claro. Le digo, lleve a la pastora. Me dijo, no, la pastora no. Vamos los dos. Salimos en su carro. Me dijo, apóstol o profeta, ¿cómo le llamo? Le digo, llámeme como usted quiera. No sé. Digo, por eso no se preocupe. Le digo. Me dice, yo entendí que soy mujer. Le digo, pero tú, a la gente le dice que tú eres el esposo de tal. Porque digo, tú dices que te vas a casar con la señora con quien vive porque tú crees ser el hombre. Me dijo, pastor, ya entendí que yo soy mujer y que nací para que un hombre me ame, para yo amarlo y para respetarlo. ¿A dónde quiero llegar? No le contradiga la vida. No le contradiga la vida. Ámalo en primer lugar. Ámalo. Rompamos las estructuras religiosas y muchas veces doctrinales que no nos dejan amar a plenitud. Un día me dijo, apóstol, ¿será que habrá un hombre que me ame? Digo, claro, ya le digo, una mujer hermosa que no te puede amar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando Pablo llega a cierto lugar, era el lugar donde ellos manejaban la idolatría, lo que es tener visión, una visión clara. Nuestra visión es salvación. Se le fue el audio, mi general Benito. Gracias. Cualquier visión no es operativa, pero cuando hablamos de la esencia del amor, Pablo llega a cierta ciudad y ve que la gente es idólatra y Pablo dice, vosotros veo que soy idólatra. Toma una de las imágenes, ellos le dicen, háblanos de tu Dios. Pablo le dice, yo les voy a hablar del Dios no conocido. Esta gente que está hundida en este vaivén de la vida, tienen muchas herramientas de la cual usted puede usar para predicar. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo en cuanto a la visión de salvación? Cuando los gentiles se convierten a Cristo, el Consejo Apostólico, guiado por el Espíritu Santo, es que se separen de dos cosas, de fornicación y de ahogado. Ahora, allí hay que mirar la palabra fornicación, hay que mirarla en los 4 aspectos del griego. En el griego, fornicación no solamente es acostarse con quien no se está casado. En el griego, fornicación es alguien que está demente o que está loco y que no sabe para dónde va. Los que han manejado los credos católicos se van a dar cuenta que el catolicismo, para dar carta de divorcio, ellos buscaban la palabra fornicación y ellos la encaucaron en 3 verdades, no en principio. Uno, que la palabra fornicación es un acto sexual fuera del matrimonio. 2, que la palabra fornicación es alguien que está demente y que no sabe para dónde va, que está loco, que está desquiciado. 3, para ello, la palabra fornicación es alguien que ha perdido el rumbo de la vida y no es capaz de sostener una pareja o una familia. Entonces, cuando miramos el panorama y lo ajustamos a la escritura y lo ajustamos al principio del
amor. Escuchen esto. Cuando Dios decidió estacionar la visión del Evangelio, lo primero que decidió estacionar es amor. Es amor. Cuando yo escuché a este pastor mexicano, pariente de Marcos Witt, y lo escuché llorar y decir que el Evangelio le rompió la cultura y lo había vuelto enemigo. Alguien dijo, es que Jesús vino a poner división. Pero yo entendí que no estaba hablando de esa división. Entendí que era un evangelio predicado bajo un pensamiento doctrinal, pero fuera del marco del amor. Entonces, nuestra visión es más que una pasión, es una entrega de corazón a ganar esta humanidad. Que esta humanidad sepa que hay un grupo de hombres y mujeres que hemos entendido la oportunidad de amarlos a ellos. Bueno, yo he trabajado en esta área y Dios nos ha permitido llevar a muchas lesbianas y homosexuales al Evangelio. Usted me pregunta, ¿fue homosexual? Nunca. Usted me pregunta, ¿se acostó con uno de ellos? Nunca. Pero en este camino de la vida, escuchándolo a ellos, entendí la gran problemática cuando el rey romano hace unos meses enseñaba y alguien me decía, una psicóloga me decía, pastor, es que entienda que ellos son duros. Escuche, en la mentalidad de ellos es como que tuvieran desechado de Dios por su forma de pensar. El pensamiento de ellos está desechado de Dios. Entonces, el único paso que ellos tienen es que alguien le muestre que los ama. Alguien le muestre que los ama, que los quiere. Y le quiero recomendar, hay un libro muy bueno sobre esto, y allí pues, creo que Feli va a conocer el libro, el general Feli, República Dominicana, hay un psicólogo psiquiatra, me dicen que es pastor, ha escrito un libro, La restauración del homosexualismo, pero tiene otro nombre. Es un libro con una visión tan clara, es un libro tan lleno de compasión y de amor. Entonces, la visión de la capellanía Caguán, primer paso, es amor. Es amor. Es compasión. Es misericordia. Esa es nuestra visión. El resto ya es estructura. Pero yo quiero amaros consiervos, ministros, apóstoles, siervos del Señor. Ninguna visión es sin fe y sin amor. ¿Y por qué le hablo del amor? ¿Y por qué le hablo de la fe? Porque lo primero que golpeó Satanás en la eternidad no fue el amor, fue la fe. La fe en la palabra. Y cuando se golpea la fe, se golpean los sentimientos. Se golpean los sentimientos. Y cuando se golpean los sentimientos, se golpea la estructura del amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Amarlos. Amarlos. Pastores, amarlos. Y ahí posiblemente nos toque hacer talleres para muchos ser sanados. Que seamos sanados de nuestros complejos, de nuestros miedos, de nuestra inseguridad, de nuestra falta de disciplina para amar y para poderle ofrecer algo
a esta gente. Esta gente me doy cuenta que la carencia de ello es amor. Recuerdo que eran unos 14 meses estaba en esta nación y esta joven me llamó. Me dijo, apóstol, ¿será que Dios me condena si me acuesto con un hombre y salgo embarazada? Su pastor le dijo, eso es pecado. Le dije yo, te aplaudo. Estás pensando como la mujer que eres. Le dije, me gusta eso. El pastor me dijo, pero pastor, no se ha corrompido, ella va a fornicar. Le dije, oye, ¿tú prefieres verla acostada con otra mujer o que se acueste con un hombre? Le dije, oye, lo que ella hace con otra mujer se llama aberración, lo de acá se llama pecado. Le dije, déjala que salga embarazada y que en el camino Dios la ilumine. El próximo año se va a casar. Entonces, quiero que a la gente la ames, la estimes, porque el centro del amor no está en amar a Dios. No, allí nos enseñaron mal. El centro del amor no está en amar a Dios. No, el centro del amor está. Nuestra visión se basa en 3 ejes primordiales. Primero, me amo yo. Se ama usted. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra visión es que nos aprendamos a amar a nosotros mismos. Segundo paso del mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero se ama a usted. Primero nos amamos nosotros. Segundo, amamos al prójimo. Cuando amamos al prójimo, amamos al que vemos. Y cuando amamos al que vemos, recién podemos amar al que no vemos. A Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Pero dice Juan que si nosotros nos amamos entre nosotros, Dios habita entre nosotros. Si nos amamos entre nosotros, Dios habita, vive entre nosotros. Y si Dios vive entre nosotros, nuestro amor puede ser perfecto o puede ser maduro. Entonces, para ir cerrando, nuestra visión descansa en estas 3 verdades. Me amo yo en primer lugar. Pastor, apóstol, eso es narcisismo, egoísmo. No, eso es bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar debe amarse usted. En segundo lugar, ama a su prójimo. En tercer lugar, ama a Dios. Y usted me dice, ¿por qué Dios en tercer lugar? Porque el problema que tiene la raza humana no es con Dios. El problema que tiene la raza humana, al desprendernos de Dios, lo primero que aprendimos fue a odiarnos entre nosotros y a comernos entre nosotros y a destruirnos entre nosotros. Entonces, para poder tener afinidad entre nosotros en cualquier visión, se llama amor propio, a mí mismo, luego a mi prójimo y luego a Dios. Entonces, ¿por qué Dios quiere en tercer lugar y no quiere en primer lugar? Pero cuando Dios quiera en primer lugar, porque Él me dice, para amarme a mí, tienes que amarte tú, Benito Quiñones, y tienes que amar a tu prójimo. Entonces, nuestra visión, señores, es amor. Amor. Esta visión está basada
en el parámetro del amor. En el parámetro del amor. Y eso lo vamos a recalcar y lo vamos a golpear y lo vamos a golpear y lo vamos a golpear hasta que aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Entonces, con esto cierro dando gracias a mi general. No le rompa la cultura a nadie, a más que sea pecaminosa, pero trabájesela con amor. Trabájesela con amor. Sí, trabájesela con amor. Para que en su cultura, que es su costumbre, que es en lo cual él ha vivido por años, no se sienta ofendido. Para que cuando él pueda soltar parte de su cultura, usted lo haya atrapado con amor. Entonces, rogamos a Dios que los generales que estamos aquí no somos perfectos, pero somos justos, amorosos, tiernos, un amor uniforme. Yo quisiera que usted abran su cámara, porque quiero verlos, por favor. Abran su cámara, por favor. Ya voy a entregar, por favor. Abran su cámara, por favor. Abran su cámara, por favor. Nuestro hermano John García pide la palabra. No sé el que está manejando, si le damos la palabra. Si terminó mi general, podemos... Sí, señor. Nos quedan 20 minutos. Pues si terminó, entonces permitamos el espacio para las preguntas. Adelante, general Joan García. Gracias, mi general Félix Rodríguez. Gracias, mi general José Benito Quiñones. En ese mismo sentido que usted está hablando acerca de que tenemos que hacer las cosas con amor, de que todo lo que nosotros vamos a hacer, la visión es amor. Ese es el centro, ¿verdad?, de nuestra capellanía. Quiero hacer un llamado, instar, ¿verdad?, a los demás generales que nos puedan también, que nos puedan unir, ¿verdad?, en las oraciones que nosotros estamos haciendo todas las madrugadas de los sábados, ¿verdad?, del viernes al sábado, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque si nosotros no observamos en el libro de los Hechos, todo lo que esos grandes apóstoles hacían, dice la Biblia que lo hacían lleno del Espíritu Santo. Y para nosotros poder mostrar ese amor de Cristo, ¿verdad?, tenemos que estar llenos de Cristo, porque hay cosas en nosotros que si no es lleno del Espíritu Santo, nosotros no vamos a saber manejar, ¿verdad?, impulsos, temperamento y muchas otras cosas, ¿verdad?, a las cuales tenemos que morir. Y quiero hacer ese instar, ¿verdad?, a los demás generales que se nos pueden unir. Se está dando una oración excelente y podemos así romper con muchas cosas, ¿verdad?, y ser llenos de Dios y poder mostrar ese amor que nuestro general José Benito Quiñones nos dice, ¿verdad?, a través de la llenura del Espíritu Santo. Gracias, mis generales. Gracias a usted, Adelante, general García. Adelante, general Patricia Montero. Mi gente, este es el tiempo, mis generales, de las preguntas. Si tienen preguntas, organicen las preguntas. Recuerden organizarlas y realicen las preguntas. Adelante, general. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, se le escucha. Ok. En lo primero, general Quiñones, decirle que su participación me satisfizo bastante, porque usted fue la frase que me utilizó, que es la frase amor. La única fórmula para nosotros romper barreras
consiste en siempre hacer las cosas acompañadas del amor, porque sin amor nada podemos hacer, claro, con la guía del Señor, porque todo debe ir encaminado con lo que el Señor así ordena, que siempre es bueno y beneficioso para nosotros. Si no, veamos como ejemplo la entrega que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por la redención de cada uno de nosotros. Y todavía a 2000 y tanto de años, su mensaje y su entrega vive en nosotros. Si vamos humanamente, hay una persona que yo admiro mucho, que es Nelson Mandela. Este señor cambió la vida de una nación y fue o es de inspiración para muchas naciones que aún están en guerra. Ese señor cambió Pero, la historia de una nación sin levantar un arma, pero teniendo una nación en contra. usted sabe Porque cómo por lo hizo. amor, por Fue, amor, con amor, pacíficamente, le sin cuento, ir en sierva, contra del compañero, pero lo hizo disculpe, con amor. disculpe interrumpirle. Sí, Cuando Mandela gana la presidencia, ahora tiene un problema. Ya no son sí, los negros, ahora exactamente. son los blancos. Los blancos tienen miedo que los negros los maltraten por todos los años de esclavitud. Entonces, Mandela Pero no no sabía sucedió así, no sucedió sí, así. pero déjeme explicarle. Sí, explíqueme. No sabemos si fue que bueno, creo que se le silenció el micrófono. Ah, Ok, sí, sí. Este apóstol llega y le dice al, al presidente, le dice, ya habiendo ganado, le dice, la única opción es Cristo. Este hombre es un americano, un gran apóstol, tiene como unos 5 libros que los que manejan la política se los recomiendo. Cómo reconstruir una nación de la nada desde la columna del amor. Ese fue el éxito. Dice la historia que a los 18 meses de presidente, Antonio está comiendo en un restaurante. Cuando al fondo del restaurante ve su guardia, el que lo ha cuidado en la cárcel y el que lo ha violentado y el que lo ha golpeado y el que le quitaba la poca comida y la poca ropa. Y cuando el guardia, el hombre blanco, ve a Antonio, comienza a temblar. Antonio llama al camarero del restaurante y le dice, a ese hombre sírvele el mejor plato y sírvele el mejor vino y dile que es de parte de su presidente. Dice la historia que el hombre lo trajo a su mesa y lo sentó y le dijo, quiero comer contigo. O sea que si algo este hombre hizo fue amar. El amor es una estructura que no tiene límite. Continúe, sierva. O se fue, tal vez se fue. No. Aquí estoy escuchándolo, venga acá, edificándome. Pues sí, también usted me hizo acordarme de una frase que es originaria de el ilustre Maquiavelo. Cuando usted hizo la definición de la joven que decidió cambiar su modo de vida, y fue por la vocación y el amor que usted puso, el trato que le dio. Maquiavelo dice que el principio de la sabiduría inicia cuando usted tiene 2 opciones en su frente a usted y usted elige, tiene la capacidad de elegir
la más apropiada y la que menos efecto negativo deje. Entonces usted fue tan hábil que decidió utilizar el pecado, permitirlo, por así decir, pero obviar la aberración. ¿Y qué pasa? Que por medio del arrepentimiento, pues fue una situación que se pudo subsanar y no dejó, o quizás las mismas cicatrices que el pecado, porque nosotros a diario pecamos, pero tenemos la capacidad de poder llegar al arrepentimiento y mejorar como seres humanos e ir acercándonos más a lo que es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa parte me gustó porque usted me hizo como reflexionar y acordarme de cosas que tenía ahí como en el baúl. Digo, oh, mira qué bien. Pero sobre todo la forma en la que se expresó en cuanto al amor, porque es que esa es la clave para lograr todo. Amor, amor, amor. Por medio de la violencia, violencia genera violencia. Así que pase buenas noches y un placer. Estamos por aquí. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Les rogamos por favor que sus intervenciones sean cortas porque hay demás personas que quieren también intervenir. A ver, ando buscando, pero hasta ahora, mi general, ando buscando los demás que no hay más personas que hayan levantado la mano. Sin embargo, con el permiso de mis comandantes, yo quiero hacer este comentario, creo que es el lugar. Saber que si en algo realmente pueden decir que ese era el principio de la sabiduría. Pues nosotros conocemos bíblicamente el hombre más sabio que tuvo toda la humanidad. Entre él y Job, hablamos de Salomón. Él expresó en el capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí inicia todo principio de toda sabiduría. Pero bueno, así que en esa parte con Maquiavelo difiero por asunto de fe. Vamos a permitir al general José Luis Cartagena que prosiga, por favor. Gracias, mi general Félix Rodríguez. Muchas gracias. Solamente un poquito lo que dice la palabra del Señor referente a lo que es el amor. Pues el amor es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que se reparte en 9 dimensiones. Y cuando una persona tiene amor, tiene también partes de las demás dimensiones. De repente en unas más, en otras menos, pero en el caso de cada uno de vosotros como ministros del Señor, como siervos del Señor nuestro Dios, están con ese amor en su corazón, estamos con ese amor, estamos con esas 9 dimensiones de lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, cuando hay este fruto del Espíritu en una persona, en el corazón de una persona, ya podemos alcanzar otra dimensión delante de las personas porque se puede irradiar el amor de Cristo en uno y eso nos hace al mismo tiempo ser sabios para hablarle a la gente, para poder expresarnos, porque cuando tenemos esas cosas en nuestra vida, estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de ese poder, de esa autoridad que nos trae lo que es el ayuno, la oración y sobre todo también la misma consagración, ¿no? Entonces, el amor es lo primordial. Me encanta mucho, me agrada mucho cuando nuestro general habla acerca de esto y lo explica como que
personalmente para mí es una bendición poder escuchar a hombres como ustedes con ese conocimiento amplio y podemos captar, podemos retener, podemos apreciar y decir, es una gran bendición para mí. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias por concederme un espacio. Bien, alguien más, por favor, que vaya a participar, que tenga alguna inquietud. Solo nos quedan 6 minutos. 6 minutos, terminamos. Si hay alguien que tenga alguna otra inquietud, pues este es el momento. Pues de no ser así, bueno, la general Lina Duque. Adelante, general Lina. Como hoy la clase fue de las etnias, es uno de los primeros trabajos que se van a realizar. Esa es mi pregunta, porque como se enfocaron tanto en esto, y pues quiero saber, porque así uno mismo, como habló el pastor de Bolivia, para uno empaparse, pues irse preparando como Dios hace todo en este trabajo, que uno primero se va alimentando, de donde Dios nos va a enviar, el otro que habló aprender el idioma. Eso es perfecto, porque pues debemos de conocer muchas cosas cuando estamos llamados como misioneros, ¿verdad? Servirle al Señor. Y pues es necesario, quiero saber eso, esa es mi inquietud, si es uno de los primeros trabajos que debemos de realizar. Dios les bendiga, gracias. No es uno de nuestros primeros trabajos. Yo creo que el enfoque son las etnias. Por eso la capellanía es pluricultural y pluriétnica y multicultural. En la base fundamental de lo que acaba de decir el general José Benito Quiñones, el amor. O sea, debemos amar a toda raza y a toda cultura. Debemos amar a toda persona sin distingo alguno de condición humana. Sí, nuestro enfoque es étnico y cultural, con el amor de Dios a favor de la humanidad. Bueno, quedan 4 minutos. Me quisiera seguir, me tomo la palabra. Marco Antonio Neira. Marco Antonio. Siga, general Marco Antonio. General Marco Antonio. General Marco. Bueno. Quiero caer en lo que decía el general Johan. Por favor, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ustedes saben que uno de los compromisos que adquirimos desde que entramos a trabajar para levantar esta capellanía fue el grupo de oración, los equipos de oración internacional. Fue uno de los compromisos que adquirimos. En el grupo del Telegram tenemos un sinnúmero de personas, y de toda esa cantidad de personas, la verdad no estamos entrando sino 25, máximo 30 personas al clamor del día sábado. No sé los demás por qué no han entrado cuando todos adquirimos esas responsabilidades de un principio. Entonces les pedimos el favor de que apoyen la oración. Es necesario, es indispensable para poder llevar a cabo la visión y la misión de Dios que tenemos sobre esta tierra. Sin oración no podemos avanzar. Sin oración sería un fracaso total nuestro trabajo. Así de que, amados hermanos, mire, tenemos en el grupo ¿cuántos? ¿Alguien tiene el grupo a la mano, por favor? No lo veo.
para saber cuántas personas se inscribieron en el grupo. Ay, Cristo. ¿Qué pasó? No, yo me... Entonces les pedimos el favor, ¿Qué te estoy diciendo? el micrófono.